Echu. Echu es una de las divinidades más prominentes y principales de la mitología yoruba, y su presencia se destaca de forma constante, activa y a veces definitoria en cada uno de los 256 oduns del sistema de adivinación de Ifá. Echu puede transfigurarse en la forma que desee, humana o no, y también multiplicarse. Es reconocido como el controlador de la autoridad o el Aché, el controlador del sacrificio y el punto de escucha del sistema de adivinación de Ifá para hacer que se cumpla la profecía del oráculo. Echu, como ejecutorio divino, tiene muy buena reputación y junto con Orunmila da asistencia a los hombres para que logren la consecución de su destino. Los mitos lo presentan según la ocasión como un niño, un joven, un anciano, una mujer, un cazador, un guerrero, un noble caballero celestial, un adivinador, un ladrón, un médico, pero siempre detrás de cualquier personaje se ve la divinidad que esotéricamente hace posible el equilibrio dinámico de la existencia del hombre, cuando es capaz de oponerse a la muerte prematura de un individuo con tal de recibir de éste la ofrenda propiciatoria. De igual manera que es capaz de provocarla cuando le es negada esta ofrenda. Es aquí, en este punto crucial, que esta deidad adquiere su carácter de Lekbo, el controlador del sacrificio. Dentro del sistema de adivinación de Ifá, es algo establecido que para desvirtuar las perspectivas de peligro de un cliente, lo primero que debe llevarse a cabo es la ofrenda Echu, ofrenda que no debe demorarse por ningún motivo. Él ha proclamado que su amigo es quien lo alimenta, sus enemigos los que lo matan de hambre. Veamos una historia del Odún de Ifá y Diosa, cómo Echu provoca la muerte de un hombre llamado Oguomo, que fue golpeado hasta morir por haberse negado a realizar el sacrificio. A Oguomo le aconsejaron realizar sacrificio con un chivo, 3 porras y una bolsa de dinero, equivalente a 5 kaoris, para evitar el peligro de ser golpeado hasta la muerte con una porra. Él no realizó el sacrificio. Cuando se le dijo a Echu que él no había realizado el sacrificio, sobornó a las personas para que usaran sus porras contra Oguomo y fue golpeado hasta la muerte. Después del suceso, Echu aconsejó a sus asesinos que dividieran su cuerpo cantando lo siguiente: las mujeres que se alimentan bien de su carne enloquecieron en la casa de sus esposos. Los hombres que se alimentan bien de su carne atacaron con machetes a los que sedujeron a sus esposas. En la siguiente historia del Odún de Ifá, o con Rono Yekun, vemos cómo Echu, ante la negativa del pueblo de Itori a realizar la ofrenda prescrita en la adivinación, conjura a través de una canción que una epidemia de cólera provoque la muerte de 40 personas. Finalmente, a la gente de Itori no le quedó otro remedio que realizar la ofrenda prescrita. Itekiti, el sacerdote joven, y Tekara, el sacerdote viejo, fueron los sacerdotes que practicaron la adivinación a la gente de Igbehin e Itori. Se les pidió que hicieran sacrificios para la muerte. Para el sacrificio, necesitaron un chivo que sería ofrecido a Echu y un carnero para el Ifá. El pueblo de Igbehin realizó el sacrificio, pero en Itori la gente se rehusó a ejecutarlo. Después de haber sido avisado por Igoroko que la gente de Itori no quiso hacer el sacrificio, Echu se levantó muy temprano una noche y comenzó a bailar desde Igbehin hasta Itori. Llevaba un tambor en su mano que lo acompañaba mientras entonaba la siguiente canción. La muerte que pudo haber destruido a la ciudad de Igbehin procedió a sacar el pueblo de Itori. La paz sea entre aquellos que hicieron el sacrificio, haciendo que Orunmila salvara a su gente de las crueles maquinaciones de sus enemigos. Al día siguiente, hubo una epidemia de cólera en Itori que acabó con la vida de 40 personas en una sola arremetida. Aquellos que escucharon la canción de Echu en la noche se apresuraron hasta el Oloya de Itori para hablarle sobre el incidente. En lugar de quedar sorprendidas ante el hecho, la gente de Itori efectuó el sacrificio y ya no hubo más muertes. De acuerdo con el mito, es muy importante reconocer las consecuencias que se deben asumir ante la negativa de un sacrificio a los favores que se pueden recibir gracias a una ofrenda realizada. Este mecanismo es una realidad en todo el cuerpo literario de los Oduns de Ifá, se cumpla o no con el sacrificio, y Echu permite una salida airosa o no. La táctica de la persuasión constituye en la práctica de herramienta eficaz de la que Echu se vale. La próxima historia del Odún de Ifá y Dieka ofrece la posibilidad de demostrar esta afirmación a través de un pasaje en el que enfrenta con inteligencia a la muerte. Idieka fue un jugador de Ayó,
muy popular en la flor de su juventud. Las noticias de su habilidad en el juego llegaron al cielo y la muerte le envió el mensaje diciéndole que lo retaba a una partida. La tradición decía que quien fuera derrotado en el juego por la muerte tenía que ir al cielo. Hidieka esperó durante 3 años, después de los cuales la muerte se presentó, pero Hidieka ya estaba muy viejo para jugar, ni siquiera podía ver las semillas. Cuando la muerte llegó, Hidieka invitó a uno de sus amigos, llamado Ikumakpayi, para que jugara en su lugar. El joven fue derrotado, pero su madre, que era una vidente, se le había revelado que la muerte iba a vencer a su hijo, razón por la cual fue a ver a Orunmila para una adivinación y se le aconsejó ofrendar un chivo a Echu. Ella hizo el sacrificio rápidamente. Después de derrotar a Ikumakpayi, la muerte se estaba preparando para ir con él al cielo cuando Echu intervino para hacerle una broma y le comentó que él vino hasta la tierra para jugar a yo con un hombre anciano, pero terminó jugando con un adolescente. Se burló preguntándole qué orgullo proporcionaría a la muerte derrotar a un muchacho y partir con él hacia el cielo, en lugar de llevarse un hombre como era su propósito. La muerte apreció la irónica verdad y le dio inmunidad al joven. Regresó al cielo con las manos vacías. Toda prescripción de Ifá lleva implícita el sacrificio de un chivo a Echu, el cual constituye su alimento básico. Veamos cómo el mito recoge este acontecimiento o consecuencia de la deuda que el hijo de Orunmila tenía con el rey de la muerte. Ifá revela cómo el hijo de Irosun Irete, llamado Sabelotodo y Montón en Yoruba, molestó al rey de la muerte, y para comprobar si en realidad tenía todo el conocimiento que implicaba su nombre, le entregó un chivo para que lo criara, ordenándole traer los críos que engendrara cada año. Orunmila pensó en comprar una chiva para que viviera con el chivo, pero Echu le explicó que esa idea no iba a ser aceptada por el rey de la muerte, quien había entregado solo el chivo macho, justamente para ver cómo Sabelotodo obtenía crías de él, y agregó que le entregara el chivo para comérselo, ya que él sabría qué hacer cuando llegara el momento de responder el enigma planteado por la muerte. 4 años más tarde, el rey de la muerte envió un mensaje al hijo de Orunmila para que trajera el chivo y sus crías. En ese momento, Echu le pidió a Orunmila que le comprara otro chivo que también mató y comió, pero dejó 2 de sus patas y la cabeza. También preparó sogas para amarrar un buen número de chivos, luego acompañó a Orunmila ante el rey de la muerte. Al llegar ahí, Echu explicó que cuando ellos venían con los chivos, un grupo de bandidos armados lo atacó, robándose al chivo y a sus crías. Para sustentar la explicación, le mostró al rey de la muerte las sogas usadas para amarrar a todos los chivos. El rey de la muerte entonces se volvió a Echu, diciéndole que tendría que pagar por el chivo eternamente. Entonces, Echu reunió a todas las divinidades y les dijo que desde ese momento, si ellas querían paz y prosperidad, debían ofrecerle chivos sistémicamente y por siempre para reembolsar su deuda con el rey de la muerte. Ese es el chivo que se paga a Echu hasta estos días. Echu no es bueno ni malo, él actúa a favor de quien haya llevado a cabo la ofrenda. Por eso es considerado una divinidad neutral. Un ejemplo de ello puede constar en un poema donde él ayudó a Orunmila cuando sedujo a la esposa de la muerte. El que se lanzó rápidamente al otro lado del camino, la adivinación de Ifá se realizó para Orunmila, cuando iba a raptar a Oyuntarigi, la esposa de la muerte. Oyuntarigi era la única esposa de la muerte, pero Orunmila quería raptarla. A Orunmila se le pidió que cumpliera con el sacrificio y así lo hizo. Después de cumplir con el sacrificio ordenado, se llevó a Oyutangiri. Entonces la muerte agarró su garrote y salió para casa de Orunmila. Encontró a Echu fuera de la casa. Echu dijo: «Te saludo, muerte», apodado Oyede, cuya vestidura es siempre roja. Después de intercambiar saludos, Echu preguntó: «¿A dónde te diriges?». La muerte contestó que iba a casa de Orunmila. Echu preguntó: «¿Cuál es tu problema?». La muerte se quejó de que Orunmila había seducido a su esposa y juró que mataría a Orunmila ese día. Entonces, Echu le pidió a la muerte que se sentara. Después de hacerlo, Echu le brindó comida y bebidas. Después que la muerte comió hasta satisfacerse, se levantó y tomó su garrote y comenzó a andar. Echu le volvió a preguntar: «¿A dónde te diriges?». La muerte le respondió que se dirigía a casa de Orunmila. Echu dijo: «Uno no se come la comida de un hombre y después se levanta a matarlo».
¿No conocías que la comida que te comiste era de Orunmila? Cuando la muerte se enteró, no supo qué hacer y dijo: dile a Orunmila que se quede con ella. Orunmila comenzó a bailar, comenzó a regocijarse. Orunmila dijo: el que se lanzó rápidamente al otro lado del camino. La adivinación de Ifá se realizó para Orunmila, cuando iba a raptar a Ollontarigui, esposa de la muerte. El asunto del cual te quejaste airadamente anoche, lo eché en el vino, y lo bebí todo de un trago sin tomar ninguna otra cosa. Nos libramos de ese asunto con el humo del tabaco. Nos moriremos sin tomar ninguna otra cosa. Nos libramos de este asunto con el humo del tabaco. De igual manera, el Odún de Ifá Babeirosunmeyi nos permite conocer en una de sus historias cómo la intervención de Echu salvó a Orunmila de subir al cielo en un momento que, por decreto de las divinidades, cuando las canas aparecían en una persona o deidad, era la señal que avisaba la muerte inminente. Cuando las 200 deidades decidieron venir para la tierra, Orunmila, que en el cielo era conocido como Akpeyo Uku, el hombre que puede alterar el curso de la muerte, realizó adivinación para ellas. Él les aconsejó que cuando llegaran a la tierra debían abstenerse de dictar leyes y regulaciones rígidas, porque éstas engendran evasión, y también les pidió que buscaran el apoyo de Echu mediante la ofrenda de un chivo, pero ellas no aceptaron, pues usualmente todas lo menospreciaban. Orunmila fue el único que le ofreció un chivo a Echu. Tan pronto como las divinidades llegaron a la tierra, su primer decreto fue que, cuando cualquiera de ellas peinara canas, debía regresar al cielo. Cuando pasado el tiempo, Orunmila le aparecieron canas, las otras divinidades le recordaron que había llegado su turno para morir y le propusieron que hiciera una fiesta de despedida. Él estuvo de acuerdo y les dijo que en unos días serían invitados. Orunmila sondeó su Ifá y la prescripción recomendaba ofrendar a Echu un chivo. También debía moler ñame de agua seco mezclado con cenizas, echar ese polvo en el bolso hecho de rafia y amarrarlo en la entrada principal de su casa. Luego debía servir un cerdo y agasajar al resto de las divinidades con este. Él realizó los sacrificios y preparativos como le aconsejaron. El día de la celebración, Orunmila recibió en la puerta a todas las divinidades, quienes según la tradición descubrían su cabeza para entrar en la casa. En ese instante, Echu rozaba el cabello del visitante con el polvo contenido en el bolso que Orunmila ofrendó en sacrificio, y como resultado, cuando atravesaban el umbral, volvían a ponerse sus gorros y estaban canosos. Al finalizar la fiesta, las deidades preguntaron a Orunmila cuándo iba a morir. Él respondió que tenía todo preparado para el final de la noche y estaba muy contento de regresar al cielo con todas ellas. Las divinidades comenzaron a exclamar que estaba equivocado, pues el único destinado a morir por decreto era él. Sin embargo, calmadamente, Orunmila les explicó que él había pensado en una muerte masiva al ver que todos habían encanecido y les pidió que se retiraran los gorros para que pudieran comprobarlo. Todas las deidades quedaron perplejas cuando vieron que Orunmila tenía razón y rápidamente dispusieron una nueva resolución según la cual solo morirán aquellos que fueran lo suficientemente viejos, y enfatizaron que nunca más se tomaría en cuenta la aparición de las canas para medir el tiempo que duraría la vida.